Son 11 de la mañana con 1 minuto. Estamos en esta sección que nos encanta, que es Sobre la Mesa. Y esta mañana vamos a poner y a abrir la conversación a un tema que pareciera que lo usamos mucho, el concepto bipolar, pero sabemos muy poco acerca de este concepto, porque más que un concepto es una enfermedad a la cual debemos abordar con mucho respeto. Esta mañana nos acompaña vía internet nuestro querido Rafa López, quien es psiquiatra, y vamos a estar conectando contigo. Pero también tenemos un testimonio aquí de Maureen Terán, quien es escritora y conferencista. Pero sobre todo, Maureen, nos encanta tenerte con nosotros porque vienes a compartir tu propia historia sobre el trastorno bipolar. Bienvenida. Bienvenida. Hola, Maureen. Qué gusto que estés aquí. Igualmente, pues muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Pues hoy es el Día Mundial del Trastorno Bipolar y pues qué mejor tocar el tema y alzar la voz a muchas personas que tienen el trastorno. Ahorita con lo que estamos viviendo, dicen que muchos trastornos se van a detonar. Claro. Y pues qué mejor tener tanto la información de un especialista como es el psiquiatra y mi testimonio. Creo que esa mancuerna es muy padre porque pues tienen las dos puntos de vista, ¿no? Mira, algo que admiro muchísimo, Maureen, de ti, es que quizá hay enfermedades a las que muchas personas no les da vergüenza decir que la tienen. Y tú eres una persona que tiene conferencias, tiene libros, que le importa poner la lupa y la luz en esta enfermedad que tú pues padeces y que tú sacas a la luz, porque hay muchísima gente que se avergüenza de tenerlo, y te lo digo porque en mi familia pues ha habido casos así como tú. Entonces, gracias por esa valentía y quiero que nos cuentes a qué edad te enteraste, cómo surgió este tema para ti. Bueno, en mi caso fue a los 27 años. El trastorno bipolar se diagnostica más o menos está el especialista, se me equivoca y me dicen, de los 20 a los 35 años más o menos. En mi caso fue a los 27. Yo no estaba aquí, yo estaba cumpliendo uno de mis principales sueños, que era hacer mi maestría en Oxford. Y pues me fui sola, ¿no? Tal cual. Y a los 3 meses empecé a sentir los síntomas, pero obviamente yo no tenía ni idea de ellos, ¿no? Uno de los principales era que empecé a dejar de dormir. No dormía para nada, el clima en Inglaterra pues tampoco no ayuda. Y pues obviamente empecé a perder la noción de la realidad, empecé a sentir una energía impresionante, que nadie me paraba. O sea, yo podía correr de aquí hasta Interlomas y ni quien me parara, ¿no? Y de regreso también. De repente empecé a ver como que todo como en tercera dimensión. Algo que digo mucho es cuando, por ejemplo, Spider-Man se quita los lentes y empieza a ver los vellos, distorsionado todo. Pero todo a más detalle. Mucho más a detalle. O sea, yo pues estás guapo, pero te puedo ver más guapo cuando se me ve cuando estoy en esa parte, ¿no? Te puedo ver el color de los ojos, los tienes café claros, pero te lo puedo ver mucho más claro. Wow. O sea, como digo, ay, o sea, estás enfrente de mí, ¿no? Sí. Y otra cosa es que empiezas a hilar cosas reales con cosas irreales. O sea, empiezas a perder como noción de la realidad, te empiezas a decir, soy hija de Dios, yo decía que era María Magdalena, empiezas a limpiar a profundidad. Yo me acuerdo que eran las 2, 3 de la mañana y todo mi departamento lo limpiaba, pero que rechinaba de limpio. Viviendo sola, nadie se podía dar cuenta de estos cambios en ti. Iba yo caminando en la calle y yo lloraba y me reía y lloraba y reía. Y antes de que nos sigas continuando contando tu historia, quiero que nos comuniquemos con Rafa López. Rafa, buenos días, porque quiero que nos digas qué es como concepto el trastorno bipolar, para que la gente podamos entender todo esto que nos está contando Maureen. Buenos días, Rafa. Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. Maureen, un gran abrazo, me da mucho gusto poder Igualmente. estar en comunicación contigo. Estuve viendo algunos de tus videos, excelentes, gran comunicadora. Y Muchas felicidades gracias. sobre todo por abrir este gran tema del trastorno bipolar. Me da mucho gusto, porque la gente confunde normalmente, como es un término más o menos sencillo de distorsionar, la gente cree que bipolar es una persona que está muy contenta y 2 minutos después está muy triste y al ratito está enojada, y no tiene nada que ver. El trastorno bipolar es una condición médica que efectivamente, como dijo Maureen, se desarrolla entre los 20 y los 35 años de edad. La traes desde nacimiento, pero ahí se dispara. Hay normalmente algún disparador. En el caso de Maureen, probablemente este viaje intercontinental hizo que se disparara, y es algo parecido a otros trastornos mentales, como podríamos decir la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo. Es algo que no es psicológico, que es biológico, viene de un desequilibrio de tu bioquímica cerebral y genera básicamente periodos largos de depresión, algunos días, a veces semanas, de este estado que se llama estado de manía, un estado maniatiforme, donde la persona, como dice Maureen, tiene un exceso de energía, pero es
exceso que la pone en riesgo, de decir, regalé todas mis cosas, caminé 100 kilómetros, es excesivo. Y luego periodos de estabilidad. Uno de los factores que hacen más difíciles que la gente entienda qué significa el trastorno bipolar es que de repente podemos estar platicando con Maureen y la vemos perfecta, y Maureen sí está dando un seguimiento adecuado a su vida, a su tratamiento, a su trabajo, pues la podemos ver durante meses o años perfecta, sin síntomas, y de repente un día, ¡pum!, un disparador, y Maureen no está durmiendo en 3, 4, 5, 6 días, y resulta que está gastando una gran cantidad de energía, o por el contrario, en periodos depresivos bastante importantes. Oye, Rafa, yo tengo una duda. ¿Existen diferentes tipos o grados de esta enfermedad? Básicamente existen dos tipos de trastorno bipolar, aunque los que se dedican específicamente al trastorno bipolar lo han dividido en muchos más subtipos. Pero básicamente tenemos dos tipos. El tipo 1, vamos a considerarlo como el tipo más claro, más florido, por decirlo de alguna manera, más grave, y el tipo 2, que no es tan grave. Eso es en cuanto a grados. ¿Dónde está la gran diferencia? Sobre todo en estos episodios de manía. A lo mejor una persona que tiene trastorno bipolar tipo 2 simplemente trae un poco más de energía y está durmiendo un par de horas, 4 horas todos los días, pero no se nota tanto. Y en el trastorno bipolar tipo 1 es muy notorio porque la persona puede estar 3, 4, 5 días sin dormir nada, con un exceso tremendo de energía, como decía Maureen, ya teniendo pensamientos fuera de la realidad, y esto normalmente requiere una hospitalización, requiere atención dentro de un hospital. Entonces esos son los dos tipos de trastorno bipolar. Maureen, ¿y qué pasa cuando empiezas tú a darte cuenta de esto? O sea, ¿en qué momento te das cuenta, si es que te das cuenta, o te das cuenta por alguien más cuando dices, esto es un problema? ¿Y cómo te afecta a tu entorno? Pues la primera vez yo no tenía ni idea. Ahí sí te puedo decir, ahora sí como el borras, fui a dar al hospital psiquiátrico y yo soy diagnosticada de trastorno bipolar 1. ¿Pero alguien te llevó? Sí. Okay. O sea, fue a voluntad propia y en ese momento mis amigos, pues ya estaban, mis papás no estaban ahí, o sea, mis papás estaban en Mexicali. O sea, de aquí que llegaron yo ya estaba en el hospital psiquiátrico. Pero la gente sí notaba que tú actuabas raro. Notaban, pero no sabían realmente lo que estaba pasando, y eso que yo estaba en Inglaterra. O sea, algo extraño está pasando con Maureen, pero y aparte tenían poco tiempo de conocerme, esa era otra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, fue voluntad propia. Mi papá me hablaba por teléfono y me decía, Maureen, por favor, di que quieres ir al hospital, por favor, di que quieres ir al hospital. Y yo, ok, entre todo el relajo que yo traía mentalmente, dije, si mi papá está diciéndome eso, es porque está preocupado. Pues más vale que yo diga que quiero ir al hospital a ver qué está pasando conmigo. Lo que nunca pensé es que me iban a internar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer los familiares o los amigos cuando estamos notando este tipo de actitudes extremas? esa es muy buena pregunta. Porque a veces, aunque eres familiar, tú no estás preparado para ver cómo se está comportando la persona. Tú no tienes esa inteligencia emocional o esa noción de qué llevar. Si tú no estás preparado para llevar de la mano a tu familiar y que el paciente o el que está enfermo, en este caso soy yo, darte la confianza, o sea, yo puedo confiar en Luzma y decir, ok, yo a Luzma la conozco por esto y esto y esto, y sé que me va a entender, y si me sabe llevar y me sabe decir las palabras adecuadas para... Ahora, tranquilízate, y yo creo que lo mejor es irte al hospital psiquiátrico por el estima, por lo que sea, y ya me ganó, lo más seguro es que le haga el caso. Si tú te pones toda la confianza. Toda la confianza. Si tú te me pones a la defensiva y te pones retándome como cualquier niño, cualquier persona que está de mala copa, oye, no hagas esto, y no te brinques del balcón, o espérate, o tranquilízate, o oye, ¿sabes qué? Quiero salir al parque a caminar un rato, yo estoy cansado, y no me sigues el rollo, olvídate, te conviertes en mi peor enemigo. Okay. Wow. ¿No? Por ejemplo, yo te puedo decir que mi mamá ha aprendido, ¿no? Digo, ya hace 6 años que no recaigo, pero mi papá hasta la fecha no me sabe manejar. Yo quisiera preguntarle al doctor, ¿podemos vivir medicados con este tema, con esta enfermedad, y podemos estar así ya toda la vida sin problemas? Bien, esto de sin problema es dependiendo de muchos factores. Sí puedes estar en general en una situación mucho más estable, pero sí requieres de un seguimiento médico. Tu doctor va a ser el que te va a decir si tienes que estar tomando 1, 2, 3 medicamentos, 1, 2, 3 pastillas de cada uno, pero en general, siempre, en cualquier área de la medicina, el doctor va a buscar que haya la máxima estabilidad con la menor cantidad de medicamentos. Pero normalmente una persona que tiene trastorno bipolar constantemente requiere estar recibiendo un tratamiento farmacológico. Ahora, si está recibiendo el tratamiento farmacológico
come bien, duerme bien, está haciendo ejercicio moderado, está haciendo sus actividades recreativas, pues lo más probable es que así como Maureen pueda pasar muchos años sin un episodio ni de depresión ni de manía. Pero no es raro, por ejemplo, lo comentaba Maureen al principio, que de repente algún factor externo, vamos a llamarle el clima, un viaje, la pandemia, alguna situación particular en el trabajo, una ruptura de pareja, puede hacer que se desencadene un periodo de inestabilidad y entonces se requiere mucha más cercanía con el doctor, mucha más cercanía con los familiares para tratar de identificar lo antes posible un brote, ya sea de depresión o de manía, y tratar de controlarlo lo antes posible. Con todo eso podemos considerar que la persona va a estar lo más funcional posible y, como en el caso de Maureen, haciendo cosas fantásticas, levantando una fundación, desdoblando todas sus capacidades y realizándose por completo y sin mayor problema. Querido Rafa, te agradecemos que te hayas conectado con nosotros. Nos vemos muy pronto. Queremos cerrar ya la mesa con un testimonio tuyo, Maureen. ¿Qué le dirías a las personas que en este momento se están enfrentando a esto? Como tú lo viviste, quizá hoy ya lo tienes bajo control, por así decirlo, pero ¿qué le dirías a esas personas que lo viven? Yo creo que no tengan miedo a levantar la mano. Desgraciadamente, la salud mental debe ser una prioridad para todos, ¿no? Algo justo que aprendí en estos días es que la salud mental es tan importante cuando te va bien en el éxito, a cuando pasas por un fracaso, a cuando estamos por un momento de crisis como lo que estamos viviendo. Siempre va de la mano. Y a veces nos enseñan, hazte el fuerte. ¿Por qué nos tenemos que hacer el fuerte? ¿No? O sea, las emociones ahí están. Si tú aprendes a controlarlas con tus pensamientos, en automático ya empiezas a actuar de una manera más moderada. O sea, de nada tiene de malo decir, oye, o sea, ahorita que dicen que en China incrementaron los divorcios, ¿no? Oye, dame chance, quiero estar en mi cuarto un rato porque ya estaba encerrado aquí y estarte bien, sí te quiero un chorro, pero I need peace, ¿no? Claro, o sea, dame espacio. Entonces yo creo que esa parte de levantar la mano, de decir, me siento así, estoy pasando por esto, y es una sensación, una emoción a la que yo no estaba acostumbrado, levanta, ¿no? Claro, levanta la mano. Algo me está pasando, no tiene nada de malo. Yo creo que eso es lo que yo les invito, ¿no? A alzar la voz y que una enfermedad mental o un trastorno mental no te define como persona. Y acompañarnos con tu libro Soy un bipolar real, Maureen. Sí, básicamente Soy un bipolar real es mi testimonial, desde que no acepto mi enfermedad hasta que la acepto. Y no nomás viene mi testimonio, ¿no? Está separado en 3 partes, que es la parte de los doctores, está la parte de mi testimonial, y hay más testimonios que no nomás tienen el trastorno bipolar, sino diferentes tipos de trastornos. Entonces como que está muy completo, está muy ligerito, y pues lo pueden encontrar en mi página de estiempodehablar.com o en mis redes sociales igual está como Es Tiempo de Hablar. Muchas gracias. No estamos solos. Gracias, Maureen. Gracias por la invitación. Gracias, Rafa López. Continuamos aquí en Sale el Sol. Que estén muy bien.